Dice la palabra de Dios así: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso. Hace una pregunta: quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mire, hermano, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo del matrimonio. El apóstol Pablo hasta el momento, ¿verdad?, ha respondido o respondió a algunas preguntas que se le habían hecho llegar a través de una carta de la iglesia de los Corintios. Y por medio de esa carta, ¿verdad?, se le hizo llegar y Pablo responde a esas preguntas. Y se enfocó en responderles cuestiones referentes al matrimonio. No debemos olvidar, hermano, que la iglesia de Corinto en esos tiempos, ellos estaban pasando, ¿verdad?, estaban recibiendo, ¿verdad?, una fuerte influencia de tanta depravación sexual que había en esa ciudad, por lo que el apóstol Pablo le recomienda que aquellos que no tienen el don de continencia, ¿verdad?, el don de quedarse solos, se case, dice, ¿verdad? Se case, ¿para qué? Para que no caiga en ningún pecado, para que no caiga en ninguna inmoralidad y que pueda desagradar a Dios. Él recomienda eso y en sentido les dirige su consejo tanto a los solteros, a las viudas, como a los matrimonios, ¿verdad?, que ya están unidos, donde ambos son creyentes, y aquellos incluso también donde uno de ellos es incrédulo, que tal vez haya en un matrimonio uno que es creyente y el otro que no, ¿verdad? También a ellos les habla y les da el consejo. Al avanzar, ¿verdad?, estos versículos, Pablo trata de llegar al punto principal que él quiere dejar claro entre los hermanos de los Corintios. Quiere dejar todo en claro, que cada uno considere su condición y dones que ha recibido para poder ministrar delante del Señor. Y en el verso 17 dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Usted cree que aún este versículo aplique para nosotros? ¿Qué piensa? Sí, porque también nosotros somos iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y esto ordeno en todas las iglesias. Es una orden que él da, y esto aplica también a nosotros como iglesia. ¿Cómo quiere Dios que sus hijos actúen en situaciones difíciles? ¿Cómo Dios quiere? Y como tema, ¿verdad?, le puse ¿qué hacer en situaciones difíciles? ¿Cómo Dios quiere que nosotros actuemos cuando nos encontramos
en situaciones difíciles. Quiero que nos enfoquemos, hermano, en estos dos puntos, en estos dos verbos que están en este versículo, en este primer versículo, de cómo Dios quiere que actuemos. El primero es como Dios le repartió, dice. Como Dios le repartió, y el segundo es como Dios lo llamó. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, muchas veces, hermano, que nuestros problemas son más grandes que Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, hermano, que el enemigo es más poderoso que nuestro Dios? Pero déjeme decirle que la Biblia dice que Dios es poderoso, y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese es el mismo poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el mismo poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si Dios me llamó, y si Dios me repartió, ¿verdad? Me repartió conforme al propósito de Él. La idea en que la situación en la que tal vez se encuentra o nos encontramos o nos hemos encontrado, o tal vez en la que usted esté hoy en esta mañana, es que es permitida por Dios. Todo es permitido por Dios, todo Dios lo permite, con un solo propósito. Puede haber dos cosas, hermano, en que yo me metí, tal vez muchos nos metemos nosotros mismos en situaciones, ¿verdad? Y a veces Dios ni nos mete, y a veces ya cuando sentimos el agua hasta el cuello, ya ahí estamos pidiendo auxilio, estamos pidiendo ayuda de parte de Dios, cuando nosotros mismos nos metimos en esas cosas. Pero simplemente, hermano, nosotros muchas veces por nuestro pecado, ¿verdad? Entramos en eso, nos metemos en esas situaciones. Y otra es que simplemente Dios lo permitió que pasara en nuestra vida. Muchas veces no puede ser precisamente por pecado, sino es que Dios no los mandó, sino que Dios lo permitió. Y cualquiera que sean de estas cosas, hermanos, siempre Dios tiene un plan y siempre Dios tiene una enseñanza en todo lo que nosotros pasamos para nuestro beneficio, para nuestras vidas. Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor con un propósito. Todos fuimos llamados por el Señor con un propósito. Dios sabe cómo nos llamó a cada uno de nosotros. Dios sabe cómo nos llamó. Como a mí me llamó, tal vez no lo llamó a usted de la misma manera. Nosotros debemos de entender, hermano, que Dios es soberano. Es uno de los atributos de Dios. Dios es soberano. Nosotros debemos entender que en las situaciones difíciles, todo lo que nos pasa, hermano, sean cosas buenas o sean cosas malas, todo tiene un propósito. Nuestro enfoque tiene que ser de preguntarle al Señor o de decirle: Señor, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy atravesando esta situación? Por la cual estás permitiendo todo esto en mi vida, Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hacer en esta situación difícil, hermano? Yo debo de vivir en esta condición. Si nosotros somos hijos de Dios, usted es hijo de Dios, es porque nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora, la idea, hermano, no es de que yo pienso, sino qué es lo que piensa el Señor de mí. Y esto es lo que voy a hacer en mi vida, lo que el Señor me muestre. A todo esto, hermano, uno podría preguntarse, el apóstol Pablo, los versículos anteriores, ¿verdad?, que hablábamos la semana pasada, desde el primer versículo, el apóstol Pablo preguntaba, ¿verdad?, ¿ser soltero o ser casado? ¿Qué será mejor, hermano? ¿Ser soltero o ser casado? Pero Pablo nos aclara en estos pasajes cuál es el mejor estado para ministrar nuestros dones. ¿El soltero ministrará mejor que el casado o viceversa? El mejor estado, hermano, es
aquel al cual Dios nos ha llamado. Al cual Dios nos ha llamado. Si ha decidido que le sirvamos siendo casados, pues sírvale, siendo casado, ¿verdad? Si Dios lo ha llamado soltero, ¿verdad?, para servirle, pues sírvale. Ese es el mejor, hermano. Pero si Él nos ha dado ese don de continencia, ¿verdad?, de estar solos, de estar solteros, pues nuestro mejor estado para servirle será de estar solos, de estar solteros. Por eso aclara el apóstol Pablo, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. De la manera de cómo usted fue llamado para servirle a Dios, de esa manera usted permanezca así para con Dios. Por tanto, hermanos, su consejo que el apóstol Pablo nos da, les da a los solteros que han recibido el don de continencia, es servirle hacia el Señor. Y para los casados, pues la exhortación a continuar en esa condición, a continuar así. Y a los que están casados con un incrédulo también, si éste consciente en vivir así con él o con ella, dice que no se separe, continúe así. Cada quien debe de vivir en el estado que Dios lo ha llamado de acuerdo a sus dones, de acuerdo a lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Miren el verso, en este verso 17. Aparentemente, hermano, los corintios estuvieron listos para hacer cualquier cambio, sin pensar en las repercusiones que iban a tener. Y Pablo manifiesta en el escrito, en la palabra, ¿verdad?, que los cristianos deberían de ser tales en cualquier lugar, que usted puede llevar la obra de Dios, hermano, y demostrar su fe en todo lugar. Si vino a Cristo casado y su cónyuge no es cristiano, no es creyente, recuerde que no necesita estar casado con una persona cristiana para vivir por Cristo. No, eso no tiene que impedirle. ¿Por qué? Porque si eso usted está pasando, no le tiene que impedir. Porque su marido no sea creyente, usted va a dejar a Cristo. Y usted va a dejar, a lo cual Dios la llamó, a la cual Dios lo llamó. No, sino usted tiene que continuar, es lo que el apóstol Pablo dice. Tiene que usted vivir para Cristo, tiene que vivir para Él. Para eso Dios la ha llamado. Incluso, hermano, tal vez usted se sienta atado a la persona equivocada, pero tal vez pueda estar justo en el lugar que Dios quiere para usted, porque va a hacer algo Dios. Porque va a hacer algo Dios en su vida a través de usted, para que aquella persona, dice, ¿tú cómo sabes que pueda ser salvo, verdad? ¿Tú cómo sabes que Él pueda venir a los pies de Cristo? Y Pablo dice aquí en este verso 18, dice, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mire, hermano, Pablo pone un ejemplo. Pablo pone un ejemplo en estos versículos acerca de la circuncisión y de la incircuncisión. ¿Por qué Pablo, hermano, escoge esta ilustración o escoge este ejemplo en estos versículos? Vamos ahí a Hechos capítulo 15. Vaya ahí conmigo a Hechos capítulo 15 para mirar por qué Pablo pone como ejemplo esta ilustración. Hechos capítulo 15. Versículo 1, mire, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no
podéis ser salvos. Mire lo que enseñaban. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, estuvo fuerte esta discusión. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta situación. Mire, hermano, en este libro de los Hechos está relatando que Pablo estaba en una iglesia. Llegaron algunos de Judea, de la iglesia de Jerusalén. En esta iglesia, mayormente toda la gente en esos tiempos eran judíos, la mayor parte era judía. Y nos dice que Pablo, ¿verdad? Pablo estaba ahí y estaba en esa iglesia. Habían judíos y habían gentiles en ese lugar. Y nos dice, nos narra, ¿verdad? Que a través de este libro de los Hechos, que estos judíos venían de Jerusalén. Empezaron a decir en la iglesia, hermano, donde estaba trabajando Pablo, o sea, estas personas les decían, ustedes se tienen que judaizar como nosotros. Ustedes se tienen que judaizar como nosotros porque si no, no pueden ser salvos. Y esto llevó a una discusión fuerte, o sea, llegó a algo que dice la palabra de Dios, que no fue algo pequeño, no. Dice, o sea, fue una discusión fuerte, que es por eso de que tuvieron que llamar a más ancianos, a los ancianos para tratar esta cuestión, para tratar este asunto que se estaba llevando a cabo ahí. Ahora, ¿cuál es el evangelio que Dios envió a Pablo a predicar? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al evangelio? Primero, hermano, la idea es nuestra condenación. ¿Cuál es nuestra condenación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Y muchos hoy en día esa es la condición en la cual están. Por cuantos todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios nos ha mandado a predicar. Que todos reconozcamos que somos pecadores. Que reconozcamos que necesitamos la justicia de Cristo. ¿Cuál es la idea de predicar esto, hermano? La idea es de que las personas puedan reconocer que necesitan de Cristo. Por lo que Dios está diciendo esto, y que ellos puedan reconocer que le han fallado a Dios y que han pecado contra Dios y que necesitan ser justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En esta condición era lo que nosotros merecíamos, la muerte, hermano. Y que no podíamos hacer absolutamente nada. Si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Pero también el Señor quiere que reconozcamos y que prediquemos que lo que Cristo hizo, que vino a esta tierra a mostrar su justicia, que siendo Dios se hizo hombre, que dejó todo por amor de nosotros, por amor de la humanidad. Dios encarnado. ¿Y para qué Dios vino a este mundo? Para poder mostrarnos a cada uno su justicia. ¿Y de qué manera nos mostró su justicia, hermano? Viviendo en santidad. Él es santo y él estuvo aquí, caminó entre los hombres, dice la palabra de Dios, pero Él no pecó, Él fue santo y Él es santo y 3 veces santo. Pero Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora le pregunto, ¿a quién le tocaba morir? ¿Le tocaba morir a Cristo o a nosotros? A nosotros nos tocaba morir. A nosotros nos tocaba ir y tomar ese lugar que Cristo tomó por usted y tomó por mí y tomó por toda la humanidad. Entonces, hermano,
A nosotros nos tocaba morir. Ahora, ¿en qué queda al pueblo de Israel? En todos los ritos que tenían, ¿verdad? Todos estos rituales tenían ellos. La Biblia dice, ¿verdad? Y nos enseña que cuando usted abre su corazón y acepta a Cristo, reconoce, ¿verdad?, que somos pecadores y que necesitamos la justicia del Señor, dice que somos salvos, ¿verdad? Es algo gratuito que usted obtiene, que no le cuesta nada, simplemente con creer en el Señor, reconocer que es pecador y reconocer que necesita la justicia de Él. Recibe esa salvación gratuita de parte de Dios. Que la idea, hermano, de rendir mi vida a Cristo, ahora tenemos que venir a su palabra. Y tenemos que ver y tenemos que reconocer y tenemos que saber y tenemos que venir delante de Él, que Él nos muestre cómo Él quiere que yo viva. A través de la palabra de Dios, hermano, cuando se comparte la palabra de Dios, cuando usted va a la palabra de Dios, la abre, ¿verdad? Ahí el Señor le está mostrando, le está enseñando cómo Dios quiere que usted viva. Cómo Dios quiere que usted se conduzca, cómo Dios quiere que usted se dirija, que camine. Pero lo que estos hombres, hermano, estaban haciendo era agregarle al evangelio. O sea, decían, sí, ya eres salvo, más tienes que circuncidarte, porque si no, no vas a ser salvo. Decían ellos, no es suficiente reconocer a Cristo, sino que también necesitan judaizarse. Eso es lo que ellos decían. Y por eso ahí Pablo y Bernabé dice, tuvieron gran discusión, disensión y debate con ellos. Y dice, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta situación, porque era grave, hermano, lo que ellos estaban dándole mérito a la circuncisión. O sea, de que si no te circuncidabas, no ibas a ser salvo. Como hoy en día muchos, hermanos, le ameritan tantas cosas. Que si no haces esto, no eres salvo. Que si no haces lo otro, no eres salvo. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo, hermano? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo de la circuncisión? Lo que pasaba, que inflaban el pecho, ¿verdad? Diciendo, nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Y los de la incircuncisión decían, no, ya no es necesario circuncidarse. Más bien tiene que esconder esa marca. O sea, había eso entre ellos, en los que se habían circuncidado y los que no. Este es el problema que había. ¿Qué es lo que Pablo dice ahí en Primera de Corintios? La circuncisión, ¿qué dice? Nada es, en el verso 19. Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo importante aquí, hermano? Guardar los mandamientos de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Pablo les está diciendo lo más importante que es ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es, hermano, lo que Dios nos ha mandado a hacer. A todos nosotros como sus hijos, a obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Verso 29, leo. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, o sea, no por la ley. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios, hermano. En Gálatas ahí les dice, ahí a los Gálatas les decía que lo importante es vivir conforme a una nueva vida que usted ha recibido, que yo he recibido en Cristo.
Porque dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sea que esté circuncidado o no, lo que hoy importa, hermano, es el tipo de vida que llevamos. Como nueva creación, ya como una nueva criatura. Que deben de quedarse en la condición en la cual dice, fueron llamados y vivir como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que importa. Ya en Cristo todo se cumplió, hermano. Ya todos esos rituales quedaron atrás. Todo eso se cumplió en Cristo. Cristo, incluso dice la palabra de Dios, Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a quitarla, sino dice, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla. La idea de todo esto, hermano, cada uno de nosotros debemos de entender lo que Dios ha permitido en nuestra vida, lo que Dios ha permitido en tu vida. Por ejemplo, hermano, mire, dice la palabra de Dios que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Está claro ahí en la palabra de Dios, que no nos unemos en yugo desigual. Si yo como creyente me fijo, me voy a poner de ejemplo, si yo como creyente me fijo en una mujer no creyente y yo digo en el camino, yo la voy a convertir al Señor, caminando, ¿verdad? Y yo la voy a convertir. Sí, mire, cómo no, si fuera el Espíritu Santo de Dios. No, hermano. No, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia hoy en día. Pregunta, ¿usted cree que a Dios le agrada esa decisión que usted está tomando? No, claro que no, hermano. Claro que no le agrada esa decisión que usted está tomando. Dice, ¿qué comunión? Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión? Ninguna. Ninguna, hermano. No hay ninguna comunión. No, nos está diciendo, no se unan a esta persona. No se unan. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos nosotros, ¿verdad? Yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, ¿verdad? Pero nosotros decidimos. Usted decide. Porque muchas veces decimos, no me importa. Sí, dice la palabra de Dios, pero no me importa. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a convertir además. Mire, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede salir de ese matrimonio? Mire, no. Ya no puede salir. Si usted ya se casó con esa persona y usted ya está casado delante de Dios, ya no puede salir de ese matrimonio. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Ya dijimos la vez pasada lo que el apóstol Pablo habla en los versículos anteriores. Y si tiene una mujer no creyente o viceversa, dice, no se separe de ella o no se separe de él. La voluntad de Dios es que no se separe. Esa es la voluntad de Dios y siempre va a ser la voluntad de Dios. Y muchas veces, hasta queremos todavía preguntar al Señor, ay Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Será que me separe yo de este hombre? Porque no tengo vida con él, no tengo vida con ella. La voluntad de Dios, hermano, siempre va a ser de que usted no se separe. Esa siempre va a ser la voluntad de Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. E incluso el pasaje, hermano, el pasaje dice, ok, ¿usted quiere separarse? ¿Qué dice Pablo? Sepárese, ¿verdad? Si usted se quiere alejar un corto tiempo de él, sepárese. Pero ¿qué dice? Quédese sin casar. Quédese sin casar. Si usted quiere separarse, ok, sepárese. Pero usted no se puede casar. No se puede casar. Eso no le da vía libre para que usted diga, no, me voy a ir a buscar otro, me voy a ir a buscar otra. No, eso no le da una vía libre para que usted vaya y busque otra persona. La palabra de Dios es bien clara y nos dice, quédese sin casar. Quédese sin casar. Ahora, que si usted ya quiere otra persona o si usted quiere tener relación con otra persona, dice, ok, entonces
Si tú ya quieres tener otra relación con otra persona, entonces vuélvete con tu marido y reconcíliate con él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y muchas veces creemos que porque dice, no, pues la palabra de Dios dice que me separe, pues ya eso me da vía libre para juntarme con otra. No, hermano, no. Dices, está bien, sepárate, pero no se case con nadie. Mas si quiere algo con alguien, dice, pues reconcíliese con su esposo. Entonces, no le está dando, no nos da vía libre, hermano, para que usted vuelva a hacer su vida con otra persona, no. Ya cuando nosotros ya estamos en Cristo, ya nosotros sabemos que la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios es de que nosotros permanezcamos juntos y unidos. Yo le decía la semana pasada, tal vez, hermano, sin Cristo cometimos muchos errores. Yo cometí muchos errores. Y creo que cada uno de nosotros sin Cristo hemos hecho tantas barbaridades, hermano, que aún tal vez estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia o de lo que Dios nos mandó que hiciéramos y no lo hicimos. Pero Pablo nos dice, ok, pues si tú fuiste llamado así, pues quédate así ya, ¿verdad? Quédate así ya. Pero en todo eso que tú vas a pasar, Dios te va a enseñar algo. Dios te va a enseñar algo. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que la palabra de Dios nos manda delante del Señor que el divorcio Dios lo aborrece y nosotros también lo tenemos que aborrecer. Es más, ni siquiera pensar en nuestra mente ya como hijos de Dios de divorciarnos. Eso ya no cabe en nosotros. Eso ya no cabe en nosotros y eso ya no cabe en un hijo de Dios. El Señor aborrece eso de divorciarse. Es una situación difícil, hermano. Tal vez usted dirá, sabe, pastor, es que usted no sabe la situación que yo estoy pasando con esta persona. Es que usted, pastor, no sabe la situación en la que yo estoy viviendo con esta persona que no es creyente. Ahora, usted está en esta situación. Tal vez para usted son malas noticias, pero déjeme decirle que usted ya no se puede salir de ahí. Ya no se puede salir de ahí. ¿Qué es lo que el Señor nos manda en este caso? Primero nos dice que la incircuncisión, dice, nada es. Por eso Pablo pone este ejemplo y voy a ir ahí para que me va a entender lo que me quiero referir. Dice, primero nos dice que la incircuncisión nada es, ni la circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué era lo importante? Guardar la palabra de Dios. Yo necesito, hermano, usted necesita entender la condición en la que estamos o en la que usted está viviendo. Hablando, hermano, esto del matrimonio, si me uno con alguien que no es creyente, yo ya no puedo salir de esa. O tal vez usted dirá, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo salir de esta situación que estoy viviendo. Pero déjeme decirle que usted, hermano, lo que necesita usted es buscar la voluntad de Dios y aplicar la voluntad de Dios para su vida. Porque la palabra de Dios nos manda, hermano, y esta es la instrucción, que aquí usted puede encontrar todo lo que usted quiera aquí en este libro. Aquí está toda la instrucción para su matrimonio, para sus hijos, para su relación con su esposa. Aquí está toda la instrucción en la palabra de Dios. Y nos dice cómo debemos de actuar. Nos dice cómo nosotros debemos de aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Muchas veces, hermanos, nos oponemos a lo que Dios establece en su palabra y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y es por eso de que vienen las consecuencias. Por eso de que vienen las situaciones difíciles que estamos batallando. Ahora, en esta condición o en este estado que yo estoy, Dios quiere que venga delante de Él, hermano.
Dios quiere que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva ahora? Ahora ya estoy con esta persona, ahora ya hice esto, Señor, pero ahora yo quiero de aquí en adelante que tú me dirijas para no seguir cometiendo errores. Quiero que tú me digas, Señor, cómo tú quieres que yo actúe. Entendiendo que Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Entendiendo que nosotros fuimos llamados con un propósito. Le pregunto, ¿yo puedo salir de esta situación con pecado? Tal vez si digo, no, pues me voy a separar. Sí puede. Sí puede, hermano. Si usted quiere, usted se va y lo deja. Pero ¿usted cree que Dios le va a bendecir? No, Dios no lo va a bendecir. Además, Dios le va a poner otro peor que el que ya tiene ahorita. O Dios le va a poner otra peor de la que ya tiene ahorita. Y sí, puede salir, pero déjeme decirle que usted no va a ser bendecido de parte de Dios. De esa manera usted no va a ser bendecido. No porque ya no estoy guardando sus mandamientos, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque yo ya no estoy guardando su palabra, porque yo ya no estoy caminando conforme a lo que Dios ha establecido y que lo que Él quiere que yo haga. Ya no estoy caminando en su voluntad, sino estoy caminando en mi propia voluntad, según a mis pensamientos, según a lo que mi corazón me dicta. Por eso Pablo les dice, la circuncisión y la incircuncisión nada es. Lo que el Señor quiere es que guardemos su palabra. Lo que el Señor quiere, hermano, igual en su matrimonio, que usted sea obediente a la palabra de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Entonces usted lo que debe de hacer es decirle al Señor: muéstrame tu voluntad, Señor. Muéstrame tu voluntad y ayúdame a vivir de esta manera que estoy viviendo, y de esa manera Dios lo va a cuidar, hermano, y Dios lo va a guardar, y Dios lo va a bendecir. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que usted vaya delante de Él y usted le pueda decir: Señor, dime, ¿cómo quieres que yo haga? ¿Cómo quieres, Señor, que yo me conduzca? ¿Qué debo cambiar, Señor, en mí? Muéstrame tu voluntad. Quiero guardar tu palabra, quiero vivir conforme a los estatutos de tu palabra, Señor. No quiero desobedecerte, no quiero ir en contra de tu palabra. Yo quiero hacer lo que tu palabra me dice. Mira, hermano, el verso 20, 21 y 22 se lo voy a leer. Aquí Pablo muestra otro ejemplo. Dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Ok, recuerde que todos fuimos llamados. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora mire, Pablo muestra aquí un nuevo ejemplo en estos versículos acerca de la esclavitud. La esclavitud en la cual nosotros nos encontrábamos antes, hermano, era que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Éramos esclavos del enemigo, porque le servíamos a él y obedecíamos lo que él nos decía. Éramos esclavos de Satanás. Él era nuestro amo. El amo es alguien que usted obedece lo que lo manda hacer. Usted obedecía, él era su amo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Mire, vaya ya a Colosenses capítulo 3, 22. Y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en los Colosenses. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Aquí esta palabra siervos, como que ya lo aligera un poco, pero es esclavos.
Obedeced en todo a vuestros amos, porque un esclavo, ¿qué es lo que hace? Obedece lo que su amo le dice, ¿verdad? Obedece la instrucción. Dice, obedeced en todo, oiga bien, a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. Y al final, ¿qué dice? Temiendo al Señor. Romanos 6:18 dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ya nosotros, hermanos, fuimos libertados del pecado. Ya no somos practicantes del pecado. Fuimos libertados del pecado. Ahora nosotros somos siervos de la justicia, somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo, porque si usted dice que ama al Señor, usted obedece su palabra. Aquí la palabra siervo, yo le decía, significa esclavo. Pero ¿cuál es el mandato que aquí el apóstol Pablo nos habla aquí en este versículo de Colosenses? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que someterse a su amo anteriormente. Aquel que era esclavo tenía que someterse a su amo, tenía que hacerlo delante del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿por qué la mujer debe de someterse? Volviendo al matrimonio, ¿por qué la mujer debe de someterse a su esposo? Porque tiene que hacerlo delante del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermano, que hagamos? Que todo lo que hagamos, lo hagamos todo como para el Señor. Cuando usted se somete a su esposo, usted lo está haciendo como para el Señor. Cuando usted ama a su esposa, varón, usted lo está haciendo como para el Señor. Todo, dice la palabra del Señor, todo. Y por eso dice ahí en el verso 23 de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, háganlo de corazón, todo dice. Todo lo que hagamos, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque ¿a quién nosotros vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? A Dios tenemos que agradar. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por Él. Porque ahora nosotros somos esclavos de Cristo por amor. Por amor, hermano. Y mire lo que dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Es a Él a quien servimos nosotros, hermano. ¿Qué significa hacer todo para el Señor? Es hacer todo para su gloria y para su honra. Eso es hacer todo para el Señor. Es hacer todo para su gloria y para su honra. ¿Qué es lo más importante? El guardar sus mandamientos. Eso es lo más importante, el guardar su palabra. Si yo empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan, aunque mi jefe me lo esté pidiendo, ¿usted cree que voy a agradar a Dios? No, estoy agradando al hombre, pero no estoy agradando a Dios. Pero Él quiere que lo que haga, lo haga como para Él. Y que lo haga con todo el corazón, hermano. Que lo haga con todo el corazón. Pero siempre nuestra manera de procurar hacernos libres, lo hacemos siempre con pecado. Si usted puede salir de la condición, usted salga, hermano. Salga, pero de la manera que a Dios le agrada. Salga, pero de la manera que a Dios le agrada. Pero no salga en pecado, no salga desobedeciendo, no salga ir en contra de la corriente. Es entender que lo que pasa en mi vida es lo mejor para mí. Eso nosotros debemos de entenderlo, hermano. Que lo que estás pasando, lo que estás atravesando en tu matrimonio es lo mejor para ti. Porque al final tú vas a ver lo que Dios va a hacer y que te va a dar una enseñanza a través de lo que tú estás pasando. Mira, hermano,
Le voy a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Somos totalmente diferentes. Incluso ni los gemelos idénticos son iguales. Siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber una diferencia. Cada uno tiene una personalidad. Yo tengo mi personalidad. Usted tiene su personalidad. Cada uno de ustedes tiene una personalidad. De manera diferente. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad de manera diferente, hermano, a la otra persona. Por eso Dios trabaja con cada uno de nosotros o con cada quien de manera única, conforme a la necesidad, y es de la manera como el Señor trabaja con nosotros, hermano, en cada situación y que permite Él en nuestra vida. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Para enseñarnos algo a cada uno de nosotros. Mire, le voy a dar un ejemplo. Ahí en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo hace una ilustración, incluso Cristo, ¿verdad? A través de la enseñanza de este capítulo 5 acerca del matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio. ¿Cuál es el mandato que Dios le da al hombre? A ver, ¿algún hombre sabe cuál es el mandato que Dios le da? Que ame a su esposa. Ese es el mandato. Eso no es si tú quieres, o si ella se porta bien o no se porta bien, o si te trata bien o si no te trata bien. No, no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Que nos dice, ame a su esposa, pero no como enseña el mundo, ni como tú quieres, sino como la palabra del Señor nos manda hacer. ¿Y cómo nos manda hacer? Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí sabe que este es el modelo? Este es el modelo de Cristo, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó por ella, así también tú, hombre, tú varón, tienes que amar a tu mujer. Así como Él se dio en sacrificio y dio su vida, aun si tú tienes que dar tu vida por tu esposa, lo tienes que hacer. Porque así nos enseña la palabra de Dios. Y ese es el modelo que Cristo nos da a través de su palabra. Dice la palabra que nosotros somos la novia de Cristo, ¿verdad? Ya se ilustra a la iglesia, ¿verdad? Dice que nosotros somos la novia de Cristo. Que un día vamos a casarnos con Él, con Cristo. Ahora le pregunto, la Biblia dice que nosotros somos la novia, ¿verdad? Y que un día nos vamos a casar con Cristo, que Él va a venir por su novia, que una novia limpia, que no tenga arruga, que no tenga mancha. Por esa novia viene Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está la novia? ¿Cómo está la novia ahorita? ¿Usted le está siendo fiel? ¿Le está siendo fiel a Cristo? ¿Le está siendo fiel al novio? ¿O está siendo infiel? Hermano, vivimos en pecado, hacemos lo que queremos, decía un pastor, lo que nuestra gadarena gana se nos da. Muchas veces. Pero ¿qué encontramos en Cristo? Encontramos perdón, encontramos amor, encontramos cuidado. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora yo le pregunto, ¿cómo nosotros como varones tenemos que amar a nuestras esposas? Aunque ella no se porte bien, aunque haga lo que haga, aunque no se someta, nosotros tenemos que amarla. Porque no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios. Nosotros recibimos todo esto de parte de nuestro Señor Jesucristo, perdón, amor, cuidado, pero Él decidió amarla así. Él decidió amarlo así, hermano, aunque usted es infiel, aunque usted a veces hace lo que su gana se le da, aún así Dios lo ama. Aún así Él lo ama. ¿Y cómo somos?
Tal y como somos, así Él nos ama. Así Él nos ama. Y Él dice que está trabajando con ella. ¿Para qué? Para presentarla en aquel día una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Pregunta: ¿le pone condición para que usted ame a su esposa? No, no, hermano, el Señor no te pone condición. O sea, Él no te dice, pues si se porta bien, sí ámala, pero si no se porta bien, no la ames. No, Él dice, ámala. Él dice, ámala. Si tu esposa es así o así, ámala. No, el Señor no nos pone condiciones. Entonces, hermano, ¿qué nos está mostrando? Que debemos de amar a nuestras esposas independientemente como sean ellas. Eso es lo que nos está mandando. Independientemente de cómo sean ellas, debemos de amarlas. ¿Debo de exigirle a mi esposa cómo debe de ser? No, no es mi trabajo. Mi trabajo es amarla. Ese es mi trabajo como esposo, amar a mi esposa. No es mi trabajo exigirle cómo debe de ser. No es mi trabajo exigirle respeto. No es mi trabajo exigirle, porque Dios va a tratar con ella. El amor de Dios que hace, hermano, con la iglesia, la perdona, la santifica. Esta es la manera como quiere que nosotros, hermano, amemos a nuestras esposas. ¿Cuántos varones hay aquí? A ver, levante su mano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, como varones. Eso es lo que Dios quiere, que amemos a nuestras esposas. Usted ámela. Y yo le aseguro, hermano, yo tengo la seguridad que si usted la ama y que si usted cumple con lo que Dios manda a través de su palabra, Dios va a tratar con su esposa y Dios la va a cambiar. Dios la va a cambiar. Dios la va a transformar. Yo se lo aseguro. Se lo aseguro, hermano. Que si usted hace esto, si usted hace lo que la palabra del Señor le está mandando, y si usted cumple con lo que la palabra de Dios nos manda hacer, yo le aseguro que Dios va a tratar con ella y la va a hacer diferente. Pero su trabajo de ustedes no es cambiarla a ella. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y sigue trabajando en cada uno de nosotros. Ahora no crea que nomás a los hombres, ahora le van a las mujeres también. ¿Qué manda a las esposas? ¿Qué manda a las esposas? Someterse. ¿Qué dice? Sométase a su esposo y ¿qué? Y respételo. Respételo. ¿Le pone condición a la esposa? No le dice, pues si tu marido es autoritario, pues no lo respetes ni tampoco te sometas a él. No, usted se tiene que someter. Usted se tiene que someter, ¿sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos manda a hacerlo. No porque yo se lo diga, sino porque la palabra del Señor nos manda a hacerlo. Ahora, hermano, hermana, si yo quiero salir de esa condición de donde yo estoy, yo debo hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Si usted quiere salir de esa condición, de lo que usted está pasando en su matrimonio, usted haga lo que el Señor le está mandando a hacer. La palabra del Señor nos dice que si usted dice que ama a Dios, ¿qué dice? Guardas mis mandamientos, ¿verdad? Guardas mi palabra, obedeces a mi palabra. Entonces, si usted dice que ama a Dios, obedezca a la palabra de Dios. Haga lo que la palabra del Señor lo manda a hacer o la manda a hacer. ¿Dónde está el problema alrededor, hermano? Muchas veces vemos que el problema está alrededor, que el problema está afuera, y no, está dentro. El problema está dentro, el problema, hermano, está en el corazón. El problema está en el corazón, pero nuestro problema es que siempre yo voy culpando
a todo el mundo. Voy culpando a él y voy culpando a ella, voy culpando a esto, voy culpando al otro. Y es que si él no hiciera esto, yo no fuera así. Y si es que ella no se portara así, yo tampoco me portaría así. Yo la amara y esto y lo otro y acá. Y un cuento de nunca acabar. Ahora le digo, el Señor quiere, hermano, que trabajemos. ¿Y sabe dónde quiere que trabajemos? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermano. El problema no es afuera. El problema no es los demás, no son los vecinos, no son los que nos rodean. El problema somos nosotros. El problema es nuestro corazón, por la dureza de su corazón. No se queje de la situación. Yo le voy a decir, hermano, no se queje de la situación que usted está pasando. No se queje. Busque la voluntad de Dios mejor. En lugar de estarse quejando, busque la voluntad de Dios y haga su responsabilidad. Haga lo que usted necesita hacer, haga lo que el Señor le está mandando a hacer. Nos dice el verso 23, comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres, hermano, usted vale mucho para Dios. Cada uno de nosotros valemos mucho. Fíjese, hermano, cómo usted fue comprado. Fue comprado por precio de la sangre de Cristo. Tal vez le han dicho, lo han lastimado, le dicen, no, tú no vales nada, tú eres un inútil, eres esto. No, usted vale mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios, hermano. Él pagó un precio y fue su sangre. Por eso dice, ya no se hagan más esclavos de los hombres. Sean esclavos de mí, de Cristo. Obedezcan lo que la palabra del Señor les está diciendo. Verso 24, ya para terminar. Dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Mire, hermano, quiero llevarlo ahí a Romanos 8:28. Yo sé que todos se lo saben de memoria. Y la palabra del Señor dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, hermano, que usted está pasando, todo al final le va a beneficiar. Todo lo que usted está pasando en estos momentos, al final usted va a ver que el Señor va a hacer algo ahí. Pero lo que usted debe de hacer es buscar la voluntad de Dios y hacerla, y hacer su responsabilidad que a usted le pertenece, tanto como hombre como mujer. Aquí nos dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice van a ser fácil, dice cooperan para bien. Cooperan para bien. Y cada uno de nosotros sabemos que fuimos llamados conforme a su propósito. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Con esto culmino. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se glorían en la esperanza de la gloria de Dios? Amén. Gloria a Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos a ver se glorían? ¿Cuántos se gozan en las tribulaciones? Ya no dijeron amén, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, fíjese. Y el carácter probado, esperanza. O sea, nosotros, hermano, y no es de que seamos masoquistas, no, de que, ay, usted se va. La palabra del Señor nos dice, gócense también en lo que ustedes están pasando. Gloríense en lo que ustedes están pasando. ¿Por qué? Porque por medio de todo esto,
de todas las tribulaciones, de todos los problemas, todas las circunstancias que ustedes están atravesando, todo eso los va a ir formando y los va a mantener firmes. Y ustedes van a poder estar firmes y nada los va a mover. ¿Por qué? Porque dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, el Señor va formando su carácter. El Señor está formando algo en usted. Y el Señor le va a enseñar algo a través de lo que usted está pasando. Y dice, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Póngase en sus pies, hermano. Yo no sé cuántos estén pasando situación difícil en su matrimonio. Muchas veces sin Cristo cometemos muchos errores. Muchas veces sin Cristo, cuando estamos lejos de Dios, tomamos decisiones equivocadas. Pero la palabra del Señor nos dice, ahora tú ya estás en Cristo. Estás tal vez con una persona que no es creyente. Quédate así. Quédate así. Busca la voluntad de Dios. Pídele la dirección a Dios. Que aún en medio de todo esto que usted esté atravesando, hermano, no se queje. No se queje. Sino que busque en oración. Busque en comunión con Dios. Busque la voluntad de Dios. Y haga lo que el Señor nos está mandando a hacer a través de su palabra. Haga, hermano, lo que el Señor nos está mandando a hacer. Cada uno de nosotros fuimos comprados por precio y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, hermanos, si decimos ser hijos de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Busque la voluntad de Dios en todo tiempo. Y yo le aseguro, yo le aseguro que el Señor va a transformar su cónyuge, que el Señor va a cambiar su manera de ser, de su esposo, de su esposa. El Señor va a tratar con ella personalmente. Pero usted haga lo que le corresponde nomás. Usted obedezca lo que la palabra del Señor nos está mandando a hacer. Porque si usted dice amar a Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios. No va a ir en contra de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a ser despedidos y vamos a darle gracias a Dios. Porque Dios ha sido bueno. Y el Señor siempre nos enseña a través de su palabra, nos instruye cómo debemos de caminar, cómo debemos de permanecer. Algo que Dios estableció desde el principio, algo que el Señor dijo, que unió desde el principio y que le dio una orden al hombre: multiplíquense. Y que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El enemigo siempre va a tratar de meter ahí, siempre de tratar de separar, de tratar de meter cosas dentro del núcleo familiar, del matrimonio. Siempre van a venir cosas, pero por eso tenemos que nosotros permanecer firmes en el Señor y obedecer su palabra para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos diste de poder compartir tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias te damos, mi Dios, porque te hemos honrado, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre. Te hemos exaltado en esta mañana, Señor, que nos diste la oportunidad de estar aquí en este lugar para adorarte, para bendecir tu nombre. Señor, si hay familias, si hay parejas, hay matrimonios, Señor, que estén pasando esta situación, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, que esta palabra haya quedado en sus corazones, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino haga, Señor,
lo que tú, Señor, por el cual has enviado, para que el propósito tuyo se cumpla, Señor, a través de tu palabra, en la vida de ellos, Señor, en sus corazones. Padre eterno, te pedimos que nos ayudes, Señor, para vivir conforme, Señor, a lo establecido, a lo que tú has, Señor, dado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir, Señor, siempre unidos como parejas. Ayúdanos, Señor, para nosotros como varones amarla, Señor, así como tú nos has enseñado a amar, Señor. Así, Señor, ayúdanos también, Señor, que cada mujer, Señor, pueda tener ese sometimiento, Señor, y ese respeto, Señor, hacia su esposo, hacia esa cabeza del hogar, Padre, que tu palabra nos manda hacer, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, queremos ir en contra de la corriente, queremos hacer nuestra propia voluntad, Señor, pero sabemos, Señor, que estamos, Señor, haciendo todo lo contrario, Señor, de lo que tu palabra nos manda hacer. Así que te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser obedientes a tu palabra. Enséñanos, Señor, a tener temor de ti, Señor. Enséñanos, Señor, a ser reverentes, Señor, de ti, Señor, y que siempre el temor tuyo, Señor, esté en nuestras vidas, Padre. En esta hora te damos gracias por las visitas, gracias por cada uno de mis hermanos que en esta tarde están aquí, Señor, cada matrimonio, cada familia que está aquí, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, que tu gracia, Señor, que tu amor, Señor, sea derramado en cada corazón y en cada familia, en cada matrimonio, Señor, y que siempre, Señor, ese amor, Señor, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo soporta, Señor, ese amor, Señor, siempre los mantenga unidos, Señor, y esperando, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor. Gracias te damos. Guarda nuestro salir, guarda, Señor, nuestras vidas, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Así que en esta hora te bendecimos y te honramos y te damos gloria y te damos honra en el precioso nombre de Cristo. Aplaude conmigo a Él.